Bueno, chicos, vamos a tratar de ver cómo puedo explicarle el cálculo de una muestra de una población finita. Ya ustedes deben saber que para una población finita es que debemos conocer el tamaño de la población. A diferencia de una población infinita, de acuerdo al video que ya le mandé y que debieron haber estudiado y haber visto, pues no tenemos una cifra clara de una población, pero por lo general, en la mayoría de los casos, cuando vamos a hacer estudios de mercado, pues siempre es una población que vamos a estudiar y siempre hay un número. Entonces, por eso calculamos y utilizamos una muestra, una fórmula para lo que es el cálculo de una muestra de una población finita. Entonces, lo primero que tenemos que tener o considerar es el conocimiento de la muestra y cómo la vamos a reemplazar. O sea, N minúscula significa lo que vamos a buscar, los elementos que necesitamos para nuestra muestra, la cantidad de personas que tenemos que lograr y que sea representativa del universo al cual nosotros vamos a estudiar. NL es el universo o la población, N mayúscula, el universo o la población que vamos a estudiar y que para el caso de ustedes es la suma de la población total del corregimiento de San Francisco más la población total del corregimiento de Betania. La suma de esos dos nos va a dar la población total de que nosotros vamos a someter al estudio y se representa con una N mayúscula. Multiplicado por el nivel de confianza al cuadrado. El nivel de confianza generalmente lo da el cliente o lo da el investigador. ¿Y qué hay que considerar de esto? ¿Y cuál es lo que se busca? Que la mayoría de los elementos estén bajo la campana o la curva de que puedan ser escogidos o puedan estar dentro de lo que es del total de personas que necesitamos en el estudio y que no estén no estén fuera de esa campana o esa curva de elementos que necesitamos para el estudio. Y esto se representa generalmente a través de una tabla estadística y el 95% se representa con el 1.96. Siempre que vamos nosotros a usar y reemplazar la fórmula y nos dicen 95%, entonces nosotros reemplazamos, en vez de poner 95%, ponemos 1.96 al cuadrado, porque hay que calcularlo al cuadrado, que también se multiplica por las probabilidades a favor y las probabilidades en contra. Las probabilidades a favor significa aquellos elementos que pueda ocurrir los eventos que nosotros estamos investigando, o en un momento dado conocemos la participación, estamos estudiando la marca de por ejemplo, la marca de atún, Bubble Bee, y Bubble Bee tiene en el mercado un 30%. Entonces, la probabilidad de que ocurra que nosotros encontremos la marca Bubble Bee en el mercado es un 30%. La diferencia es menos 1, es la probabilidad de encontrar de que no vamos a encontrar ese elemento que estamos buscando o que va a ocurrir el evento es que no tienen Bubble Bee. Entonces 1 menos 30 es 70%. Pero siempre les recomiendo que utilicen los puntos decimales. Siempre usen la aplicación de la fórmula de puntos decimales. Entonces P y Q va a ser, si en el caso que conozcamos la participación de mercado y el ejemplo de Bubble Bee, punto 30 por punto 70. Cuando no se conoce cuál es la participación de mercado, no se conoce qué eventos o qué porcentaje de eventos puede ocurrir, entonces P y Q van a ser 50% y 50%. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador aquí está enmarcado por D al cuadrado. ¿Qué es D al cuadrado? Es el margen de error, que aquí está representado por D, pero muchos estadísticos y en la mayoría lo representan con una E minúscula. Entonces es error al cuadrado, que también lo da el cliente o lo da el investigador. Y por lo general se usa el 5%. Nunca confundan el 95% del nivel de confianza y la diferencia de que el 5% más de error. Son dos cosas distintas.
¿Qué significa el margen de error? Significa que cuando nosotros tengamos los resultados del estudio y nosotros decimos, por ejemplo, el candidato X gana con el 35%, las probabilidades de acuerdo a ese margen de error es que él pueda ganar entre un 30 a un 40%, o 5 puntos para arriba o 5 puntos para abajo. Su margen de error de poder ganar las elecciones está entre un 30 a un 40% si él logra, si decimos que él logra un 35% de participación. Multiplicado por el tamaño de la población menos 1, que el resultado de esa el margen de error y la multiplicación de la población menos 1 se debe sumar al el cálculo del nivel de confianza del 95%, pero en este caso usamos 1.96 al cuadrado multiplicado por P y Q. Recuerden, cuando no tengamos las probabilidades de que los eventos ocurran o que no ocurran, siempre va a ser 50% y 50%. Si reemplazamos esto en la fórmula y agarramos un ejemplo que tenemos una población de 125.000 habitantes, el nivel de confianza es del 95% que se representa en la tabla estadística con 1.96. El margen de error es 5% y no sabemos cuáles son los eventos que ocurran cuando nosotros hagamos la investigación o no conocemos la participación de mercado de la marca. Entonces vamos a usar 50% y 50%. Con estos elementos nosotros podemos reemplazar nuestra fórmula para hacer los cálculos que necesitamos. Pero vamos a calcular y siempre les recomiendo que vayan paso por paso. Traten de ir resolviendo los puntos que en un momento dado sean facilitando lo que es el cálculo del reemplazo de los elementos que forman la fórmula. Y siempre utilicen el punto decimal, porque como ustedes no saben usar punto decimal, a veces me pone como resultado que las muestras son 4 entrevistas, 5 entrevistas, o 3.000 entrevistas, 5.000 entrevistas, porque no saben usar el punto decimal. Entonces, cada vez que ustedes apliquen la fórmula con los puntos decimales donde es como debe ser. ¿Ok? Bien, si yo reemplazo la fórmula y vamos un momentito a lo que es la parte del Excel. Para calcular el numerador, dijimos que era la población 125.000, que era la población que vamos a estudiar. Mencionamos que en la fórmula yo tengo que reemplazar este 95% por 1.96 al cuadrado, que al yo calcularlo, multiplico 1.96 por 1.96 me da 3.8416. O sea, ya está el cálculo del 95% al cuadrado. Y como no conocemos las probabilidades a favor o en contra, pues vamos a usar 50% y 50%. Entonces yo aplico mi multiplicación o lo que me dice la fórmula que haga. 125.000, de que es la población, multiplicado por el nivel de confianza al cuadrado, que es 3.8416, multiplicado por el punto 50 de las probabilidades de que los eventos ocurran, y multiplicado por el 50% de que las probabilidades de eventos no ocurran, el resultado del numerador me da 120.050. Entonces, eso yo lo coloco y ya yo puedo decir, al hacer este cálculo, el resultado del cálculo del denominador, pues puedo decir que es 120.050 y que debo dividir entre el resultado del denominador, que está aquí, que es el margen de error al cuadrado multiplicado por la población menos 1 más el nivel de confianza al cuadrado multiplicado por P y por Q. Si yo reemplazo estas cifras y lo llevo al Excel, yo multiplico 0.05 por 0.05 me da 0.0025. Si yo le resto 1 a 125.000 me da 124.999. Yo multiplico entonces, porque la fórmula me está diciendo, multiplica el margen de error por la población menos 1, entonces eso me da 312.4975.
esa cifra la tengo yo ahí porque debo sumársela al resultado de la otra parte de la fórmula. O sea, de esta parte que está aquí, que es el nivel de confianza al cuadrado por 50, la probabilidad es del 50% y la probabilidad en contra del 50%. Entonces, si yo hago ese cálculo, 1.96 por 1.96 nos da 3.8416 multiplicado por 0.50 por 0.50 nos da 9604. A esta cifra le sumo los cálculos que yo hice de la segunda parte del denominador y me da 313.4579. Entonces, en mi cálculo para seguir mi muestra, yo tengo que dividir 120.050 entre 313.4579 y eso me dice que yo tengo que una muestra de 383 personas como lo hicimos aquí en la división. No ponemos 382, sino que calculamos porque una persona no la podemos partir. Entonces de 5 para arriba es 1 o de 4 hacia abajo le quitamos 1 o le agregamos 1 dependiendo de 5 para arriba o de 5 hacia abajo. Entonces son 383 personas que nosotros tenemos, que debe ser nuestra muestra y que nosotros debemos investigar y dividir entre las poblaciones de San Francisco y del corregimiento de Betania. Espero que me hayan comprendido.